Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Kimche en mapudungún significa persona sabia o sabio, pero también es una excelente herramienta para tomar decisiones informado en base a los datos que van generando los propios estudiantes. Queremos conocer un poco más sobre esta plataforma, sobre esta herramienta, cómo se ha puesto en marcha en los distintos establecimientos de nuestro país, y para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Lucas Espinosa, uno de los fundadores, el cofundador de Kimche hace ya varios años. ¿Cómo estás, Lucas? Y bienvenido a Tarea de Tecnología. Bien, bien. Estamos muy contentos y emocionados de estar acá para participar de las entrevistas. Para dar un poco de contexto a la gente que se está conectando a la radio, cuéntanos cuándo nace este proyecto. Yo sé que ustedes, junto a Sebastián, ambos son alumnos o eran alumnos de la Universidad Católica, y creo que en ese contexto comenzaron a desarrollar Kimche, ¿o no? No, fue un poquito después. Kimche nace en 2017. El 2017, con Sebastián nos conocimos haciendo un magíster en Italia, vivimos ahí en la misma pieza, de hecho, y después a la vuelta, por cosas del destino, nos unimos para poder empezar a trabajar en educación, yo con toda mi experiencia en tecnología, y Sebastián ya había estado trabajando en educación anteriormente, entonces identificamos el problema, que justamente en los colegios la toma de decisión, muchas veces por la urgencia, tiende a hacerse en relación a las intuiciones, no tanto en evidencia o en datos. Entonces ahí surge en un inicio Kimche, tratando de resolver esa problemática, porque los datos están en distintas fuentes de información, en aplicaciones, en papel muchas veces, y lo que empezamos a hacer fue empezar a recolectar toda esta información, generar distintas visualizaciones y alertas tempranas que pudieran efectivamente aportar en la toma de decisiones en todo nivel en la escuela. Lucas, pero se trata de una página web, es una aplicación, se utiliza solo en el computador, se puede descargar en el teléfono. ¿En qué lugares, por ejemplo, se está aplicando para que la gente que está conectada ahora a la radio sepa un poquito más de Kimche? Compleja pregunta, porque tenemos varios módulos, tenemos 5 módulos, desde el libro digital hasta la plataforma de Big Data, que es una herramienta que uno puede acceder desde cualquier navegador. Es una página web, ¿cierto? Uno accede y puede empezar a trabajar con todos los datos que tiene el colegio, obviamente previo contratación del establecimiento, dado todos los datos de protección que hay que tener. Pero también tenemos otra aplicación que es para el celular, que es Kipu, que nos permite sacar una foto a las evaluaciones, la corrige automáticamente y la sube directamente al libro digital, le entrega retroalimentación inmediata a los profesores, a los estudiantes. Y no nos pasa eso que generalmente uno hacía una prueba, la entregaba 15 días después, te daban el resultado y uno ya no se acordaba por qué había puesto la A y no la B. Esto cambia un poco ese paradigma, podemos empezar a tener evaluaciones cortitas, ¿cierto? Más formativas, tickets de salida en aula, y eso nos va a permitir en tiempo real ir entendiendo dónde están los errores que tenemos como estudiantes y cuáles son las ventajas que va a poder empezar a trabajar también el docente en aula. Así que puede ser a través de un navegador web, puede ser una aplicación, va a depender un poco de los módulos con los que estemos trabajando. ¿Y el acceso solo lo tienen los profesores, también el plantel directivo, los padres, por ejemplo, pueden conocer el rendimiento de su hijo a través de estas alternativas? Bien, hay distintos módulos que están más enfocados al equipo directivo, que agrega toda la información, o incluso los sostenedores, los DAEM, que van a poder ver todos los establecimientos de la municipalidad o de la congregación o de la fundación. Y también, obviamente, cada docente puede ver la información de cada curso, de todos los estudiantes. También estamos trabajando en la aplicación para que las familias puedan revisar también de manera más sencilla y más simple cada uno de los datos que se van generando de los estudiantes, porque generalmente pasa que uno en matemáticas tiene un 4 y le va mal en matemáticas, ¿cierto? La gracia que tiene el libro y estas aplicaciones es que incluimos y precargamos todos los objetivos de aprendizaje del currículum.
¿Cuál es un objetivo de aprendizaje, por ejemplo, en matemática? Es que un niño sabe sumar de 10 en 10 o sabe restar de 10 en 10. Entonces, ya no es que el niño tenga un 4 en matemáticas, sino que lo que le cuesta es restar de 10 en 10. Le va súper bien a los otros. Entonces, al simplificar eso y comunicarlo de una manera más sencilla, también la familia va a poder aportar en ese sentido, porque, oye, yo también sé restar, me iba súper mal en matemáticas, no te puedo ayudar, pero en verdad sé restar, así que vamos a poder ir ayudándote y apoyándote de distintas formas. Lucas, ¿y qué tipo de riesgos, por ejemplo, se pueden identificar gracias al cruce de datos? Porque obviamente el curso en sí es una comunidad, se van generando datos de por sí, el tema de la asistencia, las notas, el rendimiento, la participación en clase, son muchas aristas que se pueden ir midiendo y que quizás, como tú comentabas, antiguamente o anteriormente era solo intuición. El profesor, por ejemplo, decía, X alumno tiene problemas para captar cierto contenido, lo voy a, por ejemplo, a relacionar o hacer que trabaje en equipo con uno de los llamados Mateos, que era lo que yo comentaba al principio del programa. ¿Qué tipo de problemas o de complicaciones se han podido identificar gracias a este cruce de los datos mediante este tipo de plataformas? Bueno, ahí es súper importante recalcar que los datos más cuantitativos nos ayudan como señales o alertas que nos van a permitir indagar después y tener entrevistas con los estudiantes, con los apoderados, con los profesores, para poder entender cuál es realmente el problema que está ocurriendo, y dentro de esos pueden ser múltiples. Cuando comenzamos, uno de los primeros cruces de datos que hicimos fue cruzar el clima con la asistencia, y era bien interesante porque generalmente, bueno, en Santiago todos faltaban con la lluvia, y nos pasaba al revés en el sur. Nos pasaba que los estudiantes en el sur, como está ya todo techado, están acostumbrados a ir al colegio con lluvia, cuando había sol, los más grandes hacían la cimarra, porque tenían poquitos días de sol, y cuando faltaban en realidad eran los días soleados. Pero también nos pasó con una estudiante que fue un caso súper impactante, a nosotros nos marcó mucho, que era que efectivamente este estudiante faltaba solo cuando llovía, ¿ya? Entonces, el profesor se acercó y le preguntó qué era lo que estaba pasando, porque faltaba con lluvia. Y efectivamente, lo que había pasado es que esta chica se había peleado con su madre, la mamá la había echado de la casa, y la había echado de la casa así, sin nada, solo con lo que traía puesto, llevaba unas zapatillas de lona, estas tipo Converse, ¿cierto? Que se fue a vivir finalmente a la casa de una tía, que quedaba en una casa esquina. Y esa casa esquina, cada vez que llovía, se inundaba. Y como no tenía botas, no podía ir al colegio, y por eso era que empezaba a faltar. Entonces, pueden ser múltiples razones. Lo importante de esto es generar estas alertas para que, en este caso, el profesor jefe pudiera conversar con ella, entender qué era lo que estaba pasando, porque muchas veces los estudiantes no... Yo en ningún caso le hubiera contado a nadie que mi mamá me echó de la casa, por ejemplo. Y eso pasa mucho. Que o no hay las herramientas o los estudiantes no se atreven a pedir ayuda, y uno a través de los datos puede ir escuchando, leyendo también ciertas problemáticas que pueden ir ocurriendo, y ese caso terminó súper bien porque de manera temprana descubrieron el problema y pudieron obviamente generar todas las redes de apoyo necesarias con la psicóloga del colegio. Finalmente volvió la estudiante a ir con la madre y pudieron estar mucho mejor. Así que casos como ese tenemos miles. Ahora en la pandemia obviamente cambia un poco los datos porque ya todo lo que estaba físico deja de existir y empezamos a ver el trabajo que tienen los estudiantes, si se pueden conectar o no, como a las videollamadas o a las clases que son más asincrónicas, si entregan o no las tareas, o si están utilizando bien las herramientas, también los docentes, porque hay que pensar que este fue un cambio de paradigma que de un día para otro tuvieron que empezar a enseñar de forma distinta, a usar tecnología que nunca habían usado, y muchas veces puede ser complejo y complicado adoptar este nivel de tecnología con todos los profesores en el colegio. Entonces también a través del monitoreo de Google que tenemos vamos a poder indagar si efectivamente tienen conectividad o no los docentes y los estudiantes, si están utilizando de buena forma la herramienta o no los docentes para poder también apoyarlos,
podemos identificar a aquellos profesores que son mucho más nativos digitales, que usan la herramienta súper bien, retroalimentan a los estudiantes, y ellos son los mejores para poder enseñar a los otros docentes en este sentido, porque el proceso de contutoría de pares es la mejor forma de adoptar tecnología en un establecimiento. Así que va a depender un poco del contexto. Pero, por ejemplo, si bien el caso de particular de esta niña con el tema de la zapatilla y todo, el uso de datos te permite también entender que el problema no necesariamente se da en la sala de clases, sino también en un contexto externo, en la casa, por ejemplo, en el barrio donde se desarrolla este estudiante, o no sé, el entorno, los amigos, etcétera. ¿Ustedes como equipo logran analizar estos datos y le dan como una respuesta al profesor, o es el propio profesor el que decide los pasos a seguir luego de que se identifica el problema? Bueno, es una excelente pregunta. La verdad es que los colegios ya son expertos en manejar estos casos, saben qué hacer, cómo mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros nos posicionamos junto con el colegio como un trabajo en conjunto. Nosotros los apoyamos en todo lo que tiene que ver con la sistematización de los datos, con el apoyo tecnológico y con mostrar oportunamente ciertas falencias que podrían estar ocurriendo. Y en ese sentido es súper importante que entender que esto es una tecnología también, y la educación son personas con las que estamos tratando. Y efectivamente es necesario que el profesor o el psicopedagogo la persona que esté a cargo y sea responsable de velar por ese estudiante, en este caso, un profesor de asignatura, en caso de que sea alguna dificultad que presenta en inglés, por ejemplo, pueda conversar con el estudiante, pueda escucharlo, pueda triangular información con sus compañeros, con la familia, porque en realidad, como somos personas, pueden ser 1.000.000 de casos que estén afectando en un solo indicador. Entonces, finalmente lo que vamos mostrando son luces, señales a través de los datos que sí o sí siempre va a ser importante que se haga cargo una persona de esos estudiantes. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte de los profesores? Porque al fin y al cabo, el utilizar el Big Data o la generación de estos datos y tomar decisiones en base a ellos es romper un poco esta forma de educación o de tomar decisiones que era muy intuitiva, como tú decías. Los profesores han utilizado bien los datos, han aprendido a hacer este cruce de la información de una manera más efectiva, han, por ejemplo, cambiado mecanismos de hacer la clase, de atender ciertas urgencias dentro del propio curso. ¿Cómo ha sido un poco la recepción dentro del gremio, de los propios profesores, al momento de aplicar este tipo de herramientas? Tenemos muchos casos, obviamente va a depender de los módulos. Generalmente los equipos directivos que ya tendían a trabajar con datos, con planillas Excel, por ejemplo, para ir tomando decisiones cuando empiezan a trabajar con la herramienta de Big Data, la verdad es que se les facilita mucho más el trabajo, porque ya toda la recolección, la creación de gráficos, de análisis, se automatiza y les libera el tiempo para, en vez de estar gastando horas copiando y pegando en un Excel, la asistencia que les mandaba a los profesores de las asistencias a Google Meet, por ejemplo, van a tener ese tiempo para poder empezar a liderar cambios en el colegio. Y finalmente, lo que importa en ese sentido es justamente tener el dato en tiempo real, rápido, y ver cómo lo vamos a solucionar, probar distintos escenarios, medir cuál tuvo un impacto y después replicar ese impacto, ¿ya? En ese sentido, los equipos directivos han subido súper rápido al carro, sobre todo porque en un contexto de pandemia donde no había nadie en el colegio, necesitaban ver la información de cómo estaban los estudiantes, cómo estaban los cursos. Luego tenemos los casos también de profesores de asignatura que, por ejemplo, usan el módulo de Kipu, que es esta aplicación que saca la foto de las evaluaciones y las corrige automáticamente. En ese caso, a mí me sorprendió, porque una de las primeras usuarias era una profesora de lenguaje. Yo juraba que iba a ser de matemáticas. Y justamente le facilitaba hacer todo el cálculo total de los puntos, cambiar la escala, ajustar el instrumento, y como le aporta y le simplifica parte importante del trabajo docente, piensa que un profesor tiene que corregir alrededor de 3.000 pruebas al año. Si consideramos que son 4 minutos por prueba, es un mes del año entero que está solo corrigiendo las pruebas, no analizando el resultado o reflexionando en torno también al instrumento.
Entonces, en ese sentido, cuando una herramienta te facilita el trabajo, la adopción es mucho más rápida, y también el cambio que generó en ella era que antes hacía pruebas, 1, 2, 3 evaluaciones al año, porque tenía que calcular, corregir, etcétera. Y como esto ya era automático, lo que empezó a hacer fueron preguntas de pruebas o evaluaciones de 5 preguntas al final de cada clase, sacaba la foto, todos los estudiantes empezaban a ver cómo les había ido, y finalmente mostraba las preguntas, los resultados, y analizaba con todos esta retroalimentación en la sala en los últimos 10 minutos de clase. Así que efectivamente esa retroalimentación inmediata ha generado cambios dentro del aula, como también estas decisiones más macro de gestiones directivas, por ejemplo, más a corto y largo plazo. Excelente esa alternativa, porque lo hemos hablado anteriormente en Tarea de Tecnología. Los profesores tienen muy poco tiempo para poder planificar las clases, para poder organizar cómo va a ser la distinta jornada al día siguiente, y obviamente el agilizar esta preparación, el poder, por ejemplo, evaluar mucho más rápido utilizando tecnología, es una excelente herramienta y una excelente alternativa también para ellos, para que puedan aprovechar más el tiempo que debiese ser libre, por decirlo así, con su familia, con sus amigos, etcétera, en vez de estar planificando la clase. Al menos ahí ya Kimchi les permite ahorrar un poquito más de tiempo y de espacio, sobre todo respecto a las evaluaciones que están tomando en los distintos cursos. Hay otros temas, Lucas, que queremos seguir hablando contigo, sobre todo el desarrollo de los profesores en medio de la crisis sanitaria, pero ahora llegó el momento de saludar a nuestros auspiciadores de IATEC, que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com. Atención a todas las personas que están conectadas, porque tienen un negocio y les gustaría mejorar o crear un sitio web, por ejemplo, o les gustaría una página personalizada, limpia y de fácil navegación. En Diatec se especializan en la creación de sitios web WordPress que den a tu negocio visibilidad y presencia en Internet, porque saben la importancia de entregar la mejor experiencia a los usuarios. También te apoyarán con un soporte técnico continuo y personalizado. Si tienen una idea, conversa con ellos, acuerda una estrategia y lo harán posible. ¿No sabes qué tipo de web es mejor para tu servicio? Ellos te asesorarán. Conoce tus opciones, bien digo, y más de su trabajo en www.diatec.cl, y también en las redes sociales lo pueden encontrar como Diatec, siempre Diatec con Y. Ahí está disponible para todas las personas que quieran conocer más sobre su trabajo. Nosotros hacemos una pausa musical, vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta seguimos conversando con Lucas sobre Kimchi y todo su aporte al desarrollo de los profesores y también de los estudiantes.